Comenzaremos hablando de Al-Ándalus. Primero, la conquista musulmana de la península, a continuación, la evolución política de Al-Ándalus, la revitalización económica y urbana, la estructura social y, para finalizar, la religión, la cultura y el arte. La conquista del reino visigodo por los musulmanes del califato omeya fue del 711 al 726. Estos llegaron a la península y a parte del sur de Francia. Este territorio fue conquistado en el 720, tras 10 años del inicio de la conquista. Antes de acabar la conquista del reino, los conquistadores fueron echados de lo que actualmente es Asturias. El Emirato omeya independiente de Bagdad del 756 al 929 coincidió con el periodo de mayor esplendor de Córdoba. A este periodo le siguió la descomposición de los reinos de taifas, del 1031 al siglo XIII, que redujo los dominios musulmanes al reino nazarí de Granada, hasta su final desaparición en 1492. Desde el punto de vista político, Al-Ándalus se constituyó sucesivamente como califato dependiente de Damasco, del 711 al 756. Además, étnica y socialmente, Al-Ándalus contaba con población venida de fuera, donde había que distinguir una minoría árabe, que llegó a ser dominante, y otros muchos de procedencia bereber, que soportó la ocupación militar y que resultó perjudicada en el reparto de tierras. Además, los muladíes fueron los que mejor se quedaron situados. Las causas de la invasión. Para comenzar, la debilidad del reino visigodo, que estaba enzarzada en luchas internas por la sucesión al trono. Además, la indiferencia de la población al cambio de gobernantes. Y finalmente, la falta de resistencia militar y los pactos entre los poderes locales ante los invasores. Para situar mejor los eventos más importantes de la época, utilizaremos una línea del tiempo. Esta comienza con la invasión árabe de la península ibérica, que se situaba bajo el califato de Damasco, del 711 al 726. A continuación, del 756 al 929, apareció el Emirato de Córdoba, tras la proclamación como emir independiente del omeya Abderramán I. Del 929 al 1031, el Califato de Córdoba, a partir del califato proclamado por Abderramán III. Del 1031 al 1085, el periodo de las taifas, o reinos islámicos independientes en Al-Ándalus, tras la fragmentación del califato cordobés. Del 1085 al 1144, el imperio almorávide. Del 1144 al 1172, los segundos reinos de taifas. Del 1172 al 1212, el imperio almohade. Del 1212 al 1238, los terceros reinos de taifas. Y finalmente, del 1238 hasta su desaparición en 1492, el reino nazarí de Granada. Dirigidos por Tarik, los musulmanes derrotan a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, en el 711. Al-Ándalus pasó por distintas fases en su organización política, desde el siglo VIII hasta el XI. Para comenzar, el emirato dependiente del califato omeya de Damasco del 711 al 756, como anteriormente hemos nombrado en nuestra línea del tiempo. El emirato independiente de Bagdad del 756 al 929, obra de Abderramán I. El califato de Córdoba del 929 al 1031. Finalmente, los reinos de taifas consiguieron dividirse en el 1031 por la disgregación del califato, y este debido a motivos militares. La primera fase de la invasión fue del 711 al 716, con una duración de 5 años. Se llevó a cabo tras la derrota del rey don Rodrigo en la batalla de Guadalete, en el 711.
La segunda fase de la conquista, del 756 al 732, 16 años, la hostilidad de los vascos, cántabros y astures provocó la primera derrota de los musulmanes en la batalla de Covadonga, en el 722. El intento de repoblación de la meseta septentrional falló y se estableció una tierra de nadie, en el valle del Duero, que quedará como frontera entre Al-Ándalus y los incipientes reinos cristianos. La economía era fundamentalmente agrícola. Los musulmanes intensificaron el regadío, utilizando la noria y ampliando el uso de acequias. Además, introdujeron nuevos cultivos, como el arroz, el algodón, el azafrán y los cítricos, que se unieron a los cultivos mediterráneos, el cereal, la vid y el olivo. La ganadería se desarrolló más, la ovina y la equina. La minería mejoró, destacando el hierro, el cobre y mercurio. Sus productos artesanales, tales como los cordobanes, brocados, armas y cerámicas, se hicieron muy famosos. El comercio interior que se realizaba en los zocos urbanos y el comercio exterior a través de sus puertos con el Magreb, norte de África y Oriente, utilizándose dos monedas, el dinar de oro y el dirhem de plata. El arte musulmán español es una manifestación del arte árabe, el cual nació en Siria. Mediante la conquista española, las influencias mudéjares llegaron a América. Además, durante la dinastía omeya del 661 al 750 d.C., el arte árabe entró en contacto con el mundo bizantino y sirio. La capital se trasladó a Bagdad. Tantos cambios políticos hacen que el arte árabe tenga estilos variados. Al-Ándalus se convirtió en un centro intelectual y artístico. Además, se inspiraron en modelos árabes de Oriente. Este alcanzó un gran desarrollo en los siglos X y XI y una gran originalidad y libertad en el periodo de las taifas, del siglo XI al siglo XIII. La cultura andalusí ejerció una gran influencia en los reinos cristianos y en la Europa occidental cristiana, principalmente en historia, geografía, ciencias, literatura y filosofía. La filosofía alcanzó gran desarrollo siguiendo dos corrientes, la aristotélica y la platónica. En el campo científico y técnico difundieron principios de trigonometría y álgebra y el uso del cero, además de logros en astronomía y difusión de artículos de Oriente como el papel y la pólvora. El arte musulmán surgió como resultado de la fusión de los estilos que encontraron los árabes a lo largo de su conquista de los países del Mediterráneo oriental. Este nuevo arte fue modificado y enriquecido por los diversos pueblos que formaron parte de la comunidad islámica. De esta forma, los monumentos del Cairo y Córdoba pueden ser confundidos con los de Samarcanda o los de Delhi. El sobrio balance de los planos y de los volúmenes y de la moderación arquitectónica hicieron que los monumentos de Alepo y Damasco sean diferentes a los palacios de Granada y de Sevilla. La España medieval aceptó la mayoría de las tradiciones artísticas de Andalucía, que había estado bajo la directa ocupación de los árabes. La influencia sobre el arte italiano fue también considerable. Además, dentro de las artes menores, las copas y jarros tallados en cristal de roca y las cristalerías esmaltadas en colores brillantes fueron, así como el repujado en cuero, armas, alfombras y tejidos, especialmente las sedas, que fueron los más famosos y utilizados de toda la época. El dominio musulmán sobre la península no fue total. En la zona cantábrica surgió el reino astur, una confluencia de los habitantes de aquella zona y de los nobles godos refugiados. En el Pirineo occidental surgió el núcleo independiente del reino de Pamplona. En la zona central pirenaica surgió el condado de Aragón, dependiente de los francos. En la zona nororiental, la Marca Hispánica, territorio fronterizo del Imperio carolingio. El origen del reino astur está ligado a la batalla de Covadonga, donde vencieron a los musulmanes dirigidos por Pelayo, un noble visigodo que se convirtió en el rey. Su evolución continuó con la expansión hacia Galicia y la meseta del norte, obra de Alfonso I y sus sucesores. La consolidación del reino se vio fortalecida por el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX. Santiago fue el símbolo de la resistencia frente al Islam. Con Alfonso II el Casto
se consiguió llegar a la frontera del Duero. En la segunda mitad del siglo X, con el conde Fernán González, Castilla se independizó y surgieron dos unidades políticas: el Reino de León, formado por Asturias, Galicia y León, y el Condado de Castilla. En la zona del Reino de Pamplona, los vascones apenas reconocían la autoridad de los reyes francos y tampoco la de los emires cordobeses. En el siglo IX, en el año 820, la familia Arista expulsó al conde carolingio y mantuvo su independencia de Córdoba. Íñigo Arista fue el primer rey de esta dinastía. Navarra comprendía los territorios del norte de la actual Navarra y Guipúzcoa. Mantuvo su independencia apoyándose unas veces en los carolingios, otras veces en León y otras veces en los musulmanes. El condado de Aragón surgió en el este de la península, en las zonas del Pirineo central, que dependían de los condes francos. A principios del siglo IX expulsaron a los francos. El primer conde que se independizó de los francos fue Aznar Galíndez, quien consiguió unir bajo su gobierno los territorios atravesados por el río Aragón. Evolución de la marca hispánica o condado de Barcelona. La dominación franca de esta zona perduró hasta finales del siglo IX, con Wilfredo el Velloso, que reunió varios condados catalanes y fundó el condado de Barcelona. Posteriormente, estos territorios se volvieron a dividir por herencias de sus descendientes. Estos territorios formarán una unidad política diferenciada que rompe los lazos de dependencia con los francos y establece un poder independiente dirigido por el conde de Barcelona. En resumen, cuando Alfonso III el Magno extendía el reino Astur por el Valle del Duero, los núcleos pirenaicos de resistencia frente al Islam se habían consolidado como áreas políticas independientes. Se define como reconquista al periodo de la historia de la península ibérica comprendido entre 718 y 1492. Durante este periodo, los reinos cristianos y musulmanes coexistieron y lucharon en el territorio peninsular. Aunque este término es muy discutible, pese a los esfuerzos de algunos de los reinos cristianos por presentarse como sucesores de los visigodos, los reinos que reconquistaron la península nacieron con posterioridad a la invasión islámica. No obstante, la expresión se utiliza ampliamente entre los historiadores. La repoblación consistió en la ocupación por parte de campesinos de tierras que se habían mantenido deshabitadas tras la conquista musulmana o que los reyes cristianos habían reconquistado. Esto influyó en la posterior estructura de la propiedad y el desarrollo social de los reinos peninsulares. La segunda etapa comprende desde el siglo XI a la primera mitad del siglo XII. El reino de León y Castilla rebasan la cordillera central y ocupan la cuenca del Tajo. Se produce la ocupación del reino de Toledo en el 1085. Por otro lado, el condado de Aragón, con Alfonso I, reconquistó Zaragoza, y Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona, conquistó Tortosa y Lérida. Mientras tanto, Portugal conquistaba Lisboa en el 1147. La tercera etapa comprende desde finales del siglo XII hasta principios del siglo XIII. Castilla y León consiguió dominar el valle del Guadiana y de los pasos de Sierra Morena. Este proceso culminó con la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, que abrió definitivamente el avance cristiano hacia el valle del Guadalquivir y Valencia. La cuarta etapa se produjo durante el siglo XIII. Castilla y León realizó una rápida ocupación del valle del Guadalquivir por Fernando III el Santo. Mientras tanto, la corona de Aragón conquistó Valencia y las Baleares con Jaime I el Conquistador. Quedará el reducto musulmán de Granada hasta el 1490. La repoblación consistió en la ocupación por parte de campesinos de tierras que se habían mantenido deshabitadas tras la conquista musulmana o que los reyes cristianos habían reconquistado. Esto influyó en la posterior estructura de la propiedad y el desarrollo social de los reinos peninsulares. Se pueden distinguir diferentes formas de repoblación según las diversas fases de la Reconquista. El sistema de presura se utilizó para la repoblación del Valle del Duero durante los siglos IX y X. Consistía en la ocupación de forma libre por campesinos, a veces dirigidos por un noble o un clérigo. Esto generó una sociedad de campesinos libres basada en la pequeña propiedad. Otro tipo fue la repoblación concejil, que se utilizó en los valles del Ebro y del Tajo durante los siglos XI y XII. Consistía en la creación de ciudades a las que se le otorgaban libertades y privilegios a sus habitantes. Se utilizó para atraer a la población a zonas peligrosas y de frontera.
Además, la caballería villana quedaba encargada de la defensa. Repoblación por las órdenes militares de Alcántara, Santiago y Calatrava, durante los siglos XII y XIII, en las zonas del Tajo, Sierra Morena, Bajo Aragón y Bajo Ebro. Se repartían encomiendas con un comendador al frente. Otra forma fueron los repartimientos, durante el siglo XIII, en las zonas del Guadalquivir y Murcia. Se solían repartir grandes latifundios entre los nobles y la Iglesia, lo que generó un nuevo tipo de estructura agraria basado en la gran propiedad. Todo esto generó que la mayor parte de los musulmanes tendieran a huir al reino de Granada, mientras que en los regadíos levantinos muchos permanecieron trabajando para la nobleza cristiana. En Baleares hubo repartimientos entre la nobleza, siendo la población musulmana diezmada o expulsada. Aunque pese a estos diferentes modelos de repoblación, el modelo de sociedad feudal se consolidó a lo largo de toda la península, con sus instituciones típicas como el vasallaje, el señorío territorial y el señorío jurisdiccional. El origen de las órdenes militares puede interpretarse como pura imitación de las internacionales surgidas a raíz de las cruzadas, aunque su nacimiento y posterior evolución presentan rasgos diferenciales. Tuvieron un papel importante en la lucha contra los musulmanes, en la repoblación de extensos territorios, y se convirtieron en una fuerza política y económica de primera magnitud. Los reyes católicos lograron hacerse con su control. De la organización política de Castilla destaca que es una monarquía autoritaria, es decir, el rey tenía el máximo poder. A su vez, el rey estaba asistido por el Consejo Real, la Audiencia, que se encargaba de la justicia, y la Real Hacienda, que se encargaba de los impuestos. Las instituciones claves para el poder real fueron el ejército real y la burocracia, que fue aumentando su complejidad. En el siglo XII nacieron las Cortes. La administración local se basaba en concejos o ayuntamientos, que estaban bajo el control de las oligarquías urbanas, es decir, la nobleza, el clero y los burgueses. De la organización política de Aragón destaca que era una confederación de reinos: el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y el Principado de Cataluña, además de las posesiones italianas. El modelo político se caracterizaba por ser una monarquía pactista. El poder del monarca era débil y debía realizar pactos con los gobernantes de los demás reinos. Cada reino estaba bajo un lugarteniente del rey, que actuaba como su delegado. Otras instituciones eran el Consejo Real y la Audiencia. En el siglo XIII nacen las Cortes en Cataluña, Aragón y Valencia, independientes en cada reino. La Justicia de Aragón era una institución que velaba por el mantenimiento de los privilegios estamentales frente al poder del rey. La administración territorial se organizaba en merindades o veguerías. Las Cortes era una asamblea estamental formada por representantes de la nobleza, el clero y las ciudades. Tienen su origen en la Curia Regia, un organismo heredero de la Aula Regia de los visigodos, motivo por el cual nacieron antes en Castilla que en la Corona de Aragón y el resto de reinos. Las Cortes de Castilla se caracterizaban por no tener poder legislativo, pero aún así decidían sobre los impuestos extraordinarios y tenían la capacidad de representar peticiones al rey. Las Cortes de Aragón, sin embargo, estaban dominadas por la nobleza y el clero, y controlaban el poder del monarca, y velaron por los intereses feudales del clero y la nobleza. Las Cortes catalanas crearon la Generalitat, una especie de gobierno del Principado. En Valencia y Aragón se crearon posteriormente instituciones similares a la catalana. En general, las funciones de las Cortes eran la concesión de subsidio económico extraordinario o servicio, reparos de agravios, o intervención en la actividad legislativa. Al final de la Edad Media, en la zona occidental de la península aparecieron tres grandes núcleos políticos: los reinos de Portugal, León y Castilla. Portugal siguió una historia diferenciada a León y Castilla. La organización territorial del reino era muy compleja. Dentro del reino de Castilla existía el reino de Galicia, el señorío de Vizcaya y los territorios de Álava y Guipúzcoa. Así el monarca tenía los títulos de rey de Castilla, León, señor de Vizcaya. Más tarde, con los Reyes Católicos, incorporaron las Islas Canarias, en el 1496. Por otro lado, la corona de Aragón, lanzada a una política imperialista desde el reinado de Pedro III el Grande por el Mediterráneo, por lo que al final de la Edad Media había incorporado a sus territorios las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y el señorío de Neopatria, y por último el reinado de Nápoles.
Algunos territorios de Navarra habían sido ocupados por Castilla, pero en torno a 1492 Navarra poseía un territorio del Pirineo franco llamado Ultrapuertas. Principales manifestaciones artísticas en España. Arte románico. Fue el estilo internacional de la cristiandad de la época. Predominio del macizo sobre el vano y el carácter simbólico de la mayoría de sus elementos. Es típico español. Ejemplo, Catedral de Santiago de Compostela. Por otro lado, observamos el arte gótico. Este triunfó la cristiandad en el siglo XIII. Daba primacía al vano sobre el macizo, a la vez que buscaba rasgos como la verticalidad y la luminosidad. Tuvo una pretensión naturalista al mismo tiempo que alcanzó un gran desarrollo en Europa. Un ejemplo lo podemos observar en las catedrales de Burgos, Toledo y León. El arte mudéjar alcanzó asimismo un notable desarrollo, sobre todo en Castilla y en Aragón. Por último, este estilo se adaptó a las líneas del románico y del gótico, pero introdujo novedades como el uso del ladrillo o el azulejo, o la presencia de elementos ornamentales de raíz musulmana. Un ejemplo clave son los reales alcázares de Sevilla. En la siguiente diapositiva podemos observar las características de cada tipo de arte. El Camino de Santiago fue una ruta de peregrinación cristiana que tuvo una gran importancia durante el medievo, dejando una importancia artística y cultural muy importante. Este jugó un papel fundamental en el fomento de intercambios culturales entre la península ibérica y el resto de Europa durante la Edad Media, propiciando así un desarrollo cultural y económico de las zonas por las que discurría. El Camino de Santiago ha ido unido indisociablemente a la cultura, a la formación y a la información. Cuanto se decía, predicaba, contaba, cantaba, esculpía o pintaba en el camino, alcanzaba cada vez a más gente y a más lugares. Gracias a su influjo en el arte y la literatura, Compostela, junto con Jerusalén y Roma, se convirtió en meta de la sociedad cristiana, especialmente entre los siglos XI y XIV. El camino, fenómeno de peregrinación o jacobeo, llegaría a ser un foco catalizador de toda la sociedad cristiana. Estructura social de los reinos cristianos. En los reinos cristianos, durante la Reconquista, convivieron tres culturas: cristianos, judíos y mudéjares, que eran musulmanes que permanecían en las tierras conquistadas, pero no se convertían al cristianismo. Las ciudades eran pequeñas y estaban amuralladas. En ellas existían juderías, barrios de judíos, y morerías, barrios de mudéjares. Su gobierno estaba en manos de los concejos, ayuntamientos. La sociedad era piramidal con la siguiente estructura. Las clases sociales se dividían en estamento privilegiado y no privilegiado. El estamento privilegiado destacaba el rey, la alta nobleza, condes, duques y marqueses, y la baja nobleza, infazones o hidalgos, hijos de reyes, también el clero, obispos, abades y maestres. Por otro lado, el estamento no privilegiado constaba de la burguesía, que eran los comerciantes y artesanos, y los campesinos, propietarios y colonos, que dependían del señor feudal. Otra forma de ver la estructura social de los reinos cristianos era a través del feudalismo. Los señores feudales, laicos y eclesiásticos, que tenían un gran poder político, económico y con prerrogativas jurídicas. Los campesinos, libres y siervos, trabajaban en la tierra, pagaban rentas y realizaban trabajos gratuitos. Respecto a la sociedad estamental, destacaba la nobleza, el clero y el estado llano, el campesinado y la burguesía. Y otros grupos eran los mudéjares, campesinos que vivían en morerías, y los judíos, actividades mercantiles, artesanías y profesionales. Viven en juderías. El régimen señorial es un modo de organización social que se desarrolló en la época medieval en Europa, sobre todo en España. Se trata de una institución semejante al feudalismo, en la que el señor dispone de una gran cantidad de tierras donde trabajan campesinos que le sirven como mano de obra económica. La sociedad se organiza en torno a las tierras y a los vínculos sociales que se forjan entre los señores y los campesinos que trabajan en sus territorios. Una sociedad estamental es aquella organizada en estamentos. Constituían grupos cerrados a los que se accedía fundamentalmente por nacimiento, aunque podía haber alguna escasa posibilidad de trasvase de uno u otros grupos, ennoblecimiento por méritos, compra, etc. Lo que caracterizaba esta sociedad eran la estabilidad y la inercia. A diferencia de la capitalista, dividida en grupos en función de su riqueza, por lo que la estamental era casi inmutable. Evolución económica de los territorios. Se produjo la crisis bajomedieval. Por un lado, en la crisis demográfica hubo hambrunas, epidemias y guerras y violencia, lo que dio lugar a un descenso demográfico. Por otra parte, la crisis política, con la aparición de las cortes, el autoritarismo o pactismo y la unificación de las leyes. Respecto a la crisis religiosa,
se ven reflejadas en las nuevas órdenes religiosas, en la persecución de minorías como eran mudéjares, conversos y judíos. La crisis social estaba influida por el aumento del poder concejil, la respuesta señorial, el mayorazgo, las resistencias campesinas, las hermandades y payeses de remensa. Por último, la crisis económica, con los despoblados, el descenso de la producción agraria y el alza de precios y salarios, se produjo un abandono de las tierras marginales, en una nueva agricultura intensiva, el éxodo rural, el desarrollo de la ganadería ovina y el desarrollo comercial. En Castilla tuvo una gran importancia la agricultura de cereales, la ganadería ovina trashumante y el comercio de la lana. La ganadería ovina contó con la protección de los reyes. Se creó la Mesta, agrupación que defendía los intereses de los propietarios de ganado trashumante frente a los agricultores. El comercio de lana impulsó el desarrollo de ferias y mercados. Por último, en Navarra fue muy importante la ganadería y la agricultura. Relaciones culturales. Durante la Edad Media tuvo lugar la coexistencia y la fusión entre las tres culturas y religiones presentes en la península, la cristiana, la musulmana y la judía. Hasta el siglo X, la España islámica fue culturalmente muy superior a los reinos cristianos. Solo los monasterios, como el de Ripoll o Sahaún, preservaron y transmitieron la cultura mediante la copia y conservación de libros. Conflictos sociales en la Baja Edad Media. La crisis. A partir del siglo XIV, la llegada de la peste negra en 1348 inauguró una etapa de crisis económica y social con revueltas, conflictos y enfrentamientos entre la nobleza y el monarca. También tuvieron lugar los enfrentamientos nobiliarios en Castilla, como bien he dicho antes, y la crisis del siglo XIV en la corona de Aragón, lo cual dio lugar a un cambio de dinastía. La crisis afectó a la corona de Aragón, a Cataluña especialmente. A todo esto se le sumó una crisis política por la muerte sin descendencia del rey Martín el Humano. Por ello, representantes de Aragón, Valencia y Barcelona eligieron en la reunión de Cospe en 1412 a Fernando de Antequera, que tras morir años después fue sucedido por sus hijos Alfonso V y Juan II. También dieron lugar a conflictos sociales y la guerra civil en Cataluña. Relaciones culturales. Durante la Edad Media tuvo lugar la coexistencia y la fusión entre las tres culturas y religiones presentes en la península, la cristiana, la musulmana y la judía. Hasta el siglo X, la España islámica fue culturalmente muy superior a los reinos cristianos. Solo los monasterios, como el de Ripoll o Sahaún, preservaron y transmitieron la cultura mediante la copia y conservación de libros. Por otro lado, el Camino de Santiago se convirtió en una ruta clave en la difusión cultural. También llegaron modelos literarios como los cantares de gesta y estilos artísticos como el románico y el gótico. La influencia cultural también tuvo lugar en sentido contrario y las aportaciones culturales de los reinos cristianos hispanos y la influencia de la cultura hispano-musulmana llegaron al resto de Europa. A partir del siglo XI se inicia un fuerte desarrollo cultural paralelo a la formación de las lenguas romances, el castellano con el Cantar del Mío Cid en 1207, gallego, portugués, catalán, valenciano. En el siglo XIII aparecieron las universidades, la primera fue la de Salamanca en 1218. Por último, el puente cultural entre el mundo islámico y la cristiandad fue la prestigiosa Escuela de Traductores de Toledo, que alcanzó su apogeo con Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Allí colaboraron cristianos, musulmanes y judíos que traducían del árabe al latín y luego directamente al castellano. Esta escuela fue muy importante en la difusión en la península europea de las obras científicas, filosóficas y literarias de griegos, romanos y orientales.